Muy buenos días, Dios les bendiga, le habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal, ¿Qué dice la Escritura? Mira, hoy quiero compartir con ustedes un tema que para desarrollarlo es un poquito, si no estás atento, no vas a poder captar bien el mensaje. Pero quiero hablar unas verdades bíblicas que han sido totalmente distorsionadas, cambiadas por la Watchtower y sus testigos. Te voy a decir algo hoy que tú nunca quizás lo has oído de otra persona. Y lo que te voy a decir hoy, te voy a adelantar lo que es. Hay dos cosas que los testigos han hecho a través de sus enseñanzas erradas y equivocadas. Han anulado la persona de Jesucristo y han anulado la persona del Verbo que se encarnó. Para los testigos, basado en sus enseñanzas, ninguno de los dos en la actualidad existe, ni Jesús ni el Verbo que se encarnó. Te lo voy a explicar a la luz de las Escrituras para que tú veas que es una realidad. El ser divino que existió en la eternidad y que vino a esta tierra y se encarnó, no existe para los testigos de Jehová. Tengo aquí un libro, mire cómo se titula, ¿Qué nos enseña la Biblia? Este librito es del año 18. Ahora te voy a decir unas cosas que dice ese libro. Por ejemplo, estoy en la página 44. Dice, la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo durante mucho tiempo antes de venir a la tierra. Falso. Jesús, el hombre, que fue el que se le dio el título y el nombre de Jesús, nunca anteriormente había vivido en el cielo. En el cielo vivía el Verbo eterno, el Verbo que se encarnó y que en el vientre de María nació, y entonces ahí ese Verbo, al encarnarse, esa persona vino a ser Jesús, la encarnación. Pero Jesús no existía en el cielo antes de venir, de nacer en la tierra. Ahora miren en la página 54, el último párrafo. ¿Qué hizo Jehová para proveer el rescate? Envió a la tierra a Jesús. Él no envió a la tierra a Jesús. Él envió a la tierra el Verbo. El Verbo fue el que vino a la tierra. Y aquel Verbo se hizo carne. O tuvo un tabernáculo. Pero no fue Jesús. Dice, Jesús estuvo dispuesto a dejar a su Padre y su vida en el cielo. Jesús nunca vivió en el cielo. Jesús, el hombre, nunca vivió en el cielo. Jesús surgió en la tierra. Nunca vivió en el cielo. Dice que Jehová pasó la vida de Jesús al vientre de María. De este modo Jesús nació en la tierra como humano perfecto y sin pecado. Vuelvo y reitero, Jesús no estaba en el cielo, el que vino fue el Verbo. Dice que Jehová pasó la vida de Jesús al vientre de María. Lo que vino al vientre de María fue el Verbo eterno, el que era la luz del mundo, el que era la vida del mundo, el que creó el mundo. Y entonces ese Verbo, la Biblia dice que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, María concibió y nació un niño, y el Verbo fue el que se encarnó en ese niño. Entonces, ese Jesús que nació estaba sin pecado. Eso sí es real. Cuando nació, no nació bajo el pecado original. En la página 55, mire lo que dice. Jesús nunca pecó.
Así que podía dar su vida humana perfecta como rescate para liberar de la muerte a todos los descendientes de Adán. Nunca pecó y por eso era un sacrificio perfecto. En eso tienen razón. En esa misma página, en el párrafo 13, Jehová le devolvió la vida a Jesús, lo resucitó como un espíritu, no como un humano, como último paso para pagar el rescate. Jesús regresó al cielo y se presentó al Padre el valor de su vida. Dice, Jehová le devolvió la vida a Jesús. Está hablando de la resurrección. Jesús murió por los pecados y lo resucitó como un espíritu. Falso. Jesús no resucitó como un espíritu, resucitó como un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Con ese cuerpo espiritual fue que Jesús resucitó. Entonces, en la página 58, párrafo 29, la Biblia dice que el que pone la fe en Jesús tiene vida eterna. No, vamos a seguir hacia adelante. En el capítulo 6, en la página 62, párrafo 4, aunque las religiones dicen cosas muy diferentes sobre la muerte, la mayoría de ellas enseñan una misma idea básica. Cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo. Pero ¿es eso cierto? Bueno, lo que dicen los demás grupos religiosos cristianos es que el hombre está compuesto, el hombre integral, de alma, cuerpo y espíritu, que además del cuerpo tiene un alma y un espíritu, una espiritualidad con conciencia de ser que habita dentro del hombre. Los grupos religiosos lo que dicen es que Dios es espíritu, que los ángeles son espíritu, que el diablo es espíritu, que los demonios son espíritu y que el hombre es un espíritu pero que habita dentro de un cuerpo. A diferencia de los demás, habita dentro de un cuerpo. Eso es lo que dicen los grupos religiosos. En el 63 dice, ¿qué nos sucede al morir? Dice, Jehová sabe lo que nos sucede al morir. Él nos enseña en la Biblia que al morir nuestra vida se acaba. La muerte es lo contrario a la vida. Escuche lo que dicen los testigos basados en la Biblia. Cuando morimos dejamos de ver, oír y pensar. Nuestros pensamientos y recuerdos también mueren. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. Es decir, que no existe tal espíritu con conciencia de ser en el ser humano. Cuando el hombre muere, cesa todo, los pensamientos, el oír, el hablar, todo cesa. Que no hay conciencia de nada en la hora de la muerte. No hay conocimiento, no hay sabiduría. Sus pensamientos acaban y también mueren. Cuando el hombre muere, muere totalmente y no hay nada de vida o de experiencia después de la muerte. Es bien importante que entendamos esa opinión porque ellos dicen que el hombre no tiene ninguna conciencia de ser después de que muere. Ahora mire lo que dicen en la página 73. Para hablar de la resurrección, entonces citan a Lázaro. Y es algo totalmente contrario a lo que ellos enseñan, porque ellos hablan de una resurrección en espíritu. Lázaro no resucitó en espíritu. No hay ni un solo pasaje bíblico de resurrecciones, que hay bastantes resurrecciones en la Biblia, donde se esté hablando de espíritu. Se está hablando todo el tiempo de lo que resucita es el cuerpo. ¿Por qué? Porque resurrección es, conforme al diccionario, volver a la vida lo que murió. Si no es lo que murió, lo que vuelve a la vida, no es resurrección. De manera que
todos los actos de resurrección, como el caso de la hija de Jairo, como el caso del hijo de la viuda, como el caso de Dorca, como el caso de Lázaro, todos fueron resurrección del cuerpo, todos fueron resurrección del cuerpo. Y todo el tiempo el lenguaje de la Biblia para la resurrección está hablando del cuerpo. Y si Jesús resucitó, tuvo que haber sido en el cuerpo, porque así le da garantía de vida eterna a los que creen en Él. De hecho, la resurrección es la garantía de que Él era el Hijo de Dios y lo que había dicho era verdad, y que todo el que cree en Él tiene la promesa de resucitar, porque Él resucitó. Eso está claro. Dice, escuchen esto no lo oye usted en ningún sitio más que en ellos. Eso no, nadie lo dice, la Biblia no dice nada de eso. En el capítulo, en la página 76, el párrafo 33. Esto quiere decir que Jehová resucitará a todos los que tienen en su memoria. Para ello tiene que recordar todos los detalles de esa persona. ¿Qué es lo que Jehová va a resucitar? La memoria de los que murieron, no el cuerpo según ellos. Y como Dios es poderoso y conoce toda la memoria de todos, va a resucitar toda la memoria. ¿Y en qué va a resucitar todas esas memorias? Pues las va a poner en un espíritu. Ahora, hay dos personalidades establecidas bajo la Biblia. La persona humana, que es carnal, y las personas espirituales, que son espíritu. Entonces, ellos dicen que va a coger los pensamientos y va a ser espíritu. Pues mire, ¿sabe lo que es eso? Eso no es resurrección, eso es transferir a otro la vida de esa persona, y en otro caso también puede ser reencarnación. Reencarnar en otro ser. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Es lo siguiente. Al ellos decir que Jesús no resucitó, lo que dicen es que el cuerpo lo escondieron o desapareció. Yo no sé ni qué es lo que ellos creen del cuerpo, pero el cuerpo no resucitó. Por ende, el espíritu que había en la eternidad, que era el verbo, se encarnó en un cuerpo. Vamos a poner que este es el cuerpo. Pues mire, ese espíritu se hizo cuerpo. El cuerpo. Si este cuerpo muere, no puede resucitar. Y no resucita, no puede resucitar nada. Para que vuelva a ser espíritu, tiene que haber volver atrás el proceso. Y dejar de ser cuerpo para ser espíritu. Pues no. El cuerpo murió. No está, y dice que resucitó, pero si el cuerpo no resucitó, ¿dónde está la resurrección? Otra cosa, resucitó en espíritu. No te dicen que resucitó ese ser que vivió en la eternidad, que ellos le dicen que es Miguel. No, ya ese tampoco existe, ese ser no existe, según la creencia de los testigos. Resucitó un espíritu, un nuevo espíritu, fue lo que resucitó. La persona de Jesús, el cuerpo que era la persona de Jesús, no existe. Y Miguel, según ellos, tampoco existe ahora, ya no existe. ¿Por qué? Porque han dado una resurrección equivocada, una resurrección que no es verdadera. Ahora miren. Vamos a hablar de la resurrección para que ustedes vean los textos cómo hablan. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo claramente dice que lo que se va a vivificar y hacer una resurrección de un cuerpo espiritual es el cuerpo que murió.
nuestros cuerpos mortales. Miren Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que nuestros cuerpos sean resucitados. Ese es vivificado. Mire 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, que le dará vida al nuevo cuerpo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. Lo que tú siembras, la semilla que tú siembras, no se vivifica si no muere primero. Noten que lo que se vivifica es la semilla que tú siembras. Lo que sale es el árbol, pero sale de la semilla. Si no hubiera semilla, no saldría el árbol. En la resurrección se siembra el cuerpo muerto, resucita un cuerpo glorificado. No es el mismo en esencia, pero viene de ese mismo cuerpo. Ese cuerpo recibe la transformación, lo mortal se viste de inmortalidad, lo corrupto de incorrupción, y es un cambio de un cuerpo glorificado, pero está relacionado con el cuerpo que murió. Así también se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, ¿ve? Todo eso es el cuerpo, resucitará en poder, se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Es un cuerpo, no es un espíritu sin cuerpo, es un cuerpo espiritual lo que va a resucitar, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Miren en Juan 2, del 18 al 22, para que ustedes vean lo que Jesús dijo de su cuerpo. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. ¿Qué era lo que iba a resucitar? El cuerpo. Por eso cuando resucitó el cuerpo, los discípulos sabían que eso era la verdad. Bendecido.